Bienvenidos a Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente. Sean todos bienvenidos a Colibrí Radio, programa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo que se transmite por Radio Funglode. El mismo está concebido para orientar a la población en torno al importante tema ambiental. Este programa llega cada semana a través tanto de la emisora como de las diferentes plataformas que nos conectan con el mundo. Para esta semana, el programa cuenta con el invitado Julio César Vargas, así como nuestros permanentes colaboradores, Rafael Almonte y Daneri Santana. Y con ellos, en el día de hoy trataremos sobre el tema sobre los aspectos ambientales que están concebidos en la Constitución del 2010. En breves instantes desarrollaremos el tema con nuestros invitados. Ya volvemos con Colibrí Radio. Así se escucha Radio Funglode. Escúchala. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Como cada semana, siempre hay un tema noticioso de interés. Y no hay dudas de que el tema de esta semana es la COP26, que se celebra en Glasgow, Inglaterra. Esta convención, que se inició en el día de ayer, tiene la particularidad de que se inicia, o digamos se reinicia, luego de que fuera suspendida del año pasado debido al COVID-19. Por eso sentimos que en esta edición de la convención hay un mayor interés, no solamente por el hecho de que se trata de un reinicio, sino también porque evidentemente los fenómenos climáticos que han estado ocurriendo durante este periodo, pues están impactando de manera muy significativa tanto a la población en general como a los dirigentes políticos, a los dirigentes empresariales, y se han dado cuenta de que ya no es posible seguir posponiendo las soluciones que se han estado discutiendo durante tantos años. La sociedad, la comunidad mundial, espera que nuestros dirigentes pues asuman ya sin más dilación las diferentes propuestas que deberán llevar todo el tema del cambio climático, que deberán incidir a fin de que las metas que se han dado para el año 2050, que ya han sido reducidas, ¿verdad?, a 2030, pues efectivamente se puedan cumplir. Esta convención fue precedida, además, de la reunión del grupo 20, del grupo económico de los países industrializados, que sin lugar a dudas son los que tienen la mayor responsabilidad, tanto en las emisiones como también en las posibilidades económicas como para producir el impacto que la sociedad mundial está esperando. Esa reunión que se celebró primero en Roma tuvo, digamos, una cierta sintonía con los temas que se van a tratar en esta COP que se inició ayer, pero que su parte ceremoniosa más importante ocurrió hace apenas unas cuantas horas, con el discurso del primer ministro inglés, a fin de abordar, digamos, la parte más ceremoniosa, más discursiva de la convención. Llega además precedida de la incorporación nuevamente de Estados Unidos a todos los tratados, al Tratado de París, que ya se había retirado cuando Donald Trump era presidente de los Estados Unidos, y eso causó mucho malestar en la convención debido, sin lugar a dudas,
a lo importante que significa Estados Unidos para cualquier decisión que en el tema ambiental se decida, se asuma por parte de la comunidad mundial. La reincorporación de Estados Unidos al Tratado de París, pues llena de esperanza a todas las personas que están preocupadas por el tema ambiental, y esperamos que efectivamente el liderazgo mundial pues llene las expectativas o se ponga a tono con las expectativas que la comunidad se ha creado en torno a esta COP26. Un gran evento, la COP es sin lugar a dudas el evento más importante o digamos el más masivo, en donde generalmente se reúnen más de 20,000 personas en sus diferentes encuentros, tanto de manera paralela como los encuentros bilaterales, los encuentros sectoriales, regionales, y hay también una participación muy activa de la sociedad civil que expresa ahí también su descontento con la forma en que los líderes mundiales se han estado comportando respecto al importante tema del cambio climático. Creo que no hay muchas oportunidades como para más dilaciones. De manera que vamos a mantener nuestra esperanza de que a partir de esta COP, pues la comunidad encuentre efectivamente la salida que todos estamos esperando, como para que ya no se hable tanto de los males del cambio climático, sino de las soluciones que hay que comenzar a ejecutar. Debo decir casi de manera simbólica que el hecho de que se esté celebrando en Glasgow es muy importante, porque fue precisamente en esa comunidad en donde se puso en ejecución por primera vez el motor de combustión, que ha sido el causante. A partir de ahí, la revolución industrial ha sido la causante de todo el malestar climático que se ha venido acumulando por cerca de 200 años. Repito, es casi una última oportunidad. Las sequías prolongadas, los incendios forestales, las alzas de temperaturas que estamos viendo, las enfermedades que se han estado desencadenando, son las evidencias más palpables de que efectivamente el cambio climático no es un hecho futuro, sino que es un hecho ya presente que nos está causando grandes daños y que no puede la humanidad darse el lujo de esperar más tiempo para empezar a aplicar las soluciones que permitan superar esta dificultad. Ya volvemos con Colibrí Radio. Radio Funglode. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Bueno, seguimos aquí en Colibrí Radio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Como bien se inició el compañero Manuel Serrano, hoy tenemos una entrevista con el doctor César Vargas. César Vargas es el presidente del Instituto Dominicano de Derecho Ambiental, y con él vamos a trabajar un tema muy relevante para lo que hacemos aquí en Colibrí Radio: trabajar el tema ambiental, abordar las diferentes perspectivas de la problemática ambiental de la República Dominicana y también en términos global. Hoy vamos a centrar esta participación con César Vargas al tema del derecho constitucional ambiental. ¿Cómo está planteado en la República Dominicana, en la Constitución de la República Dominicana, el tema ambiental? ¿Cómo esa Constitución del 2010 consideró
la dimensión ambiental y del desarrollo sostenible en sus disposiciones. Y César es un experto de derecho ambiental, es un abogado que trabaja de manera sistemática la problemática ambiental de la República Dominicana, y estoy seguro que vamos a tener una conversación bastante educativa y que va a explicitar cómo el ciudadano dominicano se siente protegido en sus derechos ambientales a partir de la Constitución. Buenas tardes, César. Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? ¿Daneris? ¿Qué hubo? Bienvenido. Serrano, gracias por invitarme. Bueno, iniciamos inmediatamente, César. Todos queremos que se respete la Constitución, todos tenemos una relación, o queremos construir una relación de eficacia con el marco jurídico dominicano. Hasta el 2010, la Constitución de la República Dominicana no tenía de manera tan organizada y sistemática disposiciones en relación al tema ambiental. ¿Cómo usted, desde el IDAR y desde el sector de los juristas dominicanos, han percibido esa incorporación del tema ambiental en la Constitución de la República Dominicana? Gracias, Almonte. Mira, es interesante, la Constitución establece, en términos generales, las obligaciones primero. Es una Constitución que establece cuáles son nuestras primeras obligaciones con respecto al medio ambiente y al derecho de los terceros. Y luego también establece los derechos de las personas a disfrutar de ese concepto que se llama el derecho a un ambiente sano. Y la Constitución, cuando reconoce este derecho, lo establece como un derecho fundamental, pero también como un derecho de colectividad difusa, como un derecho colectivo. Entonces la Constitución Dominicana, que es una Constitución muy abierta, es una Constitución muy democrática, muy bien pensada en términos ambientales, establece que todos los dominicanos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano. Significa que pueden vivir su vida sin la intromisión de emisiones o contaminantes que pudieran afectar el desarrollo de la libre personalidad, y que no afecten también ese concepto en que se basan los estados, que es el respeto al derecho a la propiedad privada y el respeto a la vida. Entonces el derecho constitucional a un ambiente sano es un derecho de primerísimo orden que establece que para una persona poder vivir en sociedad significa que tiene que tener resguardados sus derechos, no solamente dónde vive, sino también dónde se mueve. Y para eso el Estado Dominicano tiene que garantizar que haya un marco institucional como el Ministerio de Medio Ambiente, normas, leyes, reglamentos, personal, equipos, para poder garantizar que eso que dice la Constitución no sea un falso derecho, un pseudo derecho, que es que todo el mundo tiene derecho a un ambiente sano, pero que en la práctica no se le garantiza porque hay contaminación en el aire. Muy bien, César, pero ¿en qué medida esa disposición constitucional es efectiva en la República Dominicana? En la medida en que la gente tiene acceso a la información, en la medida en que la gente tiene acceso a la participación, en la medida en que la gente tiene derecho de acceso a la justicia a través de los mecanismos que establece la Constitución y las leyes. Y también en la medida que existen los mecanismos institucionales para hacer valer esos derechos, ¿verdad? Claro, exacto. Pero tenemos jerarquía, es decir, ese derecho a un medio ambiente sano es un derecho inferior, igual al derecho a la salud, el derecho al libre tránsito, o el derecho a la propiedad privada, o el derecho a la vida. ¿Hay alguna jerarquía o importancia de uno o de otro derecho? Yo quisiera agregar a eso que pregunta el profesor Almonte, porque yo escucho decir, yo no soy un especialista ni nada que ver en leyes, pero escucho decir que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho de tercera generación. Y alguna gente pudiera entender que por el hecho de que existen derechos fundamentales y de que existen derechos de primera, de segunda y los de tercera generación, pudiera entenderse que los de tercera generación son como de tercera categoría. ¿Podrían ustedes como especialistas explicarnos qué consiste el tema de los de primera, segunda y tercera generación? Cualquiera que estudia derecho ambiental o cualquiera que está vivo en estos momentos entiende la importancia del tema ambiental y el interés que ha generado, por ejemplo, la COP en Glasgow. Pero la pregunta que hace Almonte, además de que no es inocente, es una súper pregunta. ¿Por qué? Porque todavía hoy en los tratados
en la Corte Europea de Derechos Humanos, el derecho a un ambiente sano no se reconoce como un derecho fundamental constitucional a la que las personas pueden acceder al tribunal. O sea, que aunque aparenta que es importante, que todos estamos contestes de que es importante, todavía los mecanismos institucionales internacionales, como las cortes internacionales, no admiten el derecho a un ambiente sano como un derecho constitucional, como los derechos que tú decías de primera generación, como el derecho a la salud, como el derecho a la vida, como el derecho a la propiedad, como el derecho a la asociación. Sin embargo, cada día hay mucho más interés y en muchas constituciones del mundo entero se reconoce el derecho a un ambiente sano como un derecho de primerísimo orden, igualito que el derecho a la vida, igualito que el derecho a la salud, porque no se pueden ejercer estos derechos en lugares donde no se garantizan que las condiciones ambientales sean adecuadas para poder vivir o que el propio ambiente se constituya un atentado contra la salud o un atentado contra la vida. Entonces, para poder acceder a los tribunales internacionales hay que demandar por la vía de que muchas veces los daños a la salud, los daños al medio ambiente también son daños a la salud. Y por esa vía, como daño a la salud, se admiten esos recursos internacionales en los tribunales internacionales. Sin embargo, el derecho ambiental, el derecho constitucional al ambiente es un derecho de primer orden que está garantizado en la Constitución de la República Dominicana y en la mayoría de las constituciones. Lo que ha faltado es un poco de tiempo todavía para que esos dinosaurios que viven allá en los tribunales internacionales de La Haya y en otros lugares puedan terminar de hacer las modificaciones y poder incluirlo dentro del marco del elenco de derechos que se le reconoce a la gente. Entonces ha habido toda una teoría constitucional, una teoría de derechos humanos que ha ido dividiendo el avance en la conquista de los derechos personales, que el derecho de los derechos fundamentales, y lo fue definiendo en derechos de primera generación, de segunda, de tercera y hasta de cuarta generación. Pero el derecho al ambiente sano es evidentemente, hoy se sabe por la ciencia, que es un derecho al que hay que tener asegurado. Sin embargo, si no se tiene, no se pueden disfrutar los derechos a la salud, a la asociación, al trabajo o a otros derechos que se consideran como derechos primordiales. Pero César, ciertamente tú mencionas la dificultad de que la falta de que todavía existe en el Tribunal Europeo o en la Comisión Europea sobre reconocer el derecho a un medio ambiente sano como uno de los derechos exigibles ante un tribunal como tal. Y en el caso de España, por ejemplo, se asocia siempre, se recuerda el artículo 45 de la Constitución de España, que asocia el derecho a un medio ambiente sano a un derecho a la salud. Pero en el caso de la República Dominicana, la Constitución Dominicana no hace diferencias. El glosario de derechos fundamentales reconocido a los dominicanos, no hay una diferencia entre el derecho a la salud y el derecho al libre tránsito y el derecho al medio ambiente sano. Están todos en el mismo nivel y rango. Así es, así es. La Constitución de la República Dominicana es una constitución en términos ambientales muy interesante. Incluso, yo me voy más lejos, no solamente reconoce el derecho a un ambiente sano de las personas, sino que en algún punto la Constitución de la República Dominicana permite reconocer los derechos de la naturaleza, que es algo de lo que se está hablando en todas partes, en todo el mundo. Y vamos a hablar de eso el día 2 en un cóctel con Katia Miguelina Jiménez. Vamos a hablar de cómo la Constitución de la República o las constituciones han visto un proceso de enverdecimiento. Se han dado cuenta que el derecho ambiental, salvo en 3 casos, ha sido incapaz de resolver problemas ambientales. El derecho ambiental ha resuelto más o menos básicamente el problema de la lluvia ácida. Ya eso no se habla casi en ningún lugar. Hemos conseguido que el agujero de la capa de ozono, de acuerdo con la información última, se está achicando en algunos lugares y también eso es un avance en la reducción de las emisiones de los componentes que agotan la capa de ozono. Y un tercer elemento que ha sido interesante para el derecho ambiental, pero después de ahí tenemos problemas con los indicadores de eficiencia del derecho, es también el tema del no uso de gasolina con tetraetilo de plomo. Después de ahí hay inconvenientes. Entonces, en los últimos años, que tú comentabas ahorita de que la agricultura, porque todos creemos que los niveles de emisión en la atmósfera han ido aumentando como consecuencia de la explotación indiscriminada de petróleo y que ha mandado todo ese carbono a la atmósfera, pero realmente ha sido con la agricultura que ha ido aumentando considerablemente los niveles de emisión de dióxido de carbono y de metano cuando el ser humano hace 12.000 años empezó a trabajar el tema de la agricultura, y tú decías que más del 83% de los impactos que se hacen en el medio ambiente, sobre todo en la biodiversidad, tiene que ver con la agricultura.
Entonces, las constituciones de ahora se están dando cuenta que el derecho ambiental ha sido ineficiente y que medidas pequeñas o poco drásticas o graduales no van a poder con el colapso que tiene la biodiversidad en este momento. Se están perdiendo las especies, pero también se están perdiendo las poblaciones. Entonces, ahora hay un concepto nuevo y yo creo que nuestra Constitución de la República permite irnos por ese lugar y habría que desarrollarlo. Por eso llamamos la atención a que los nuevos estudiantes se involucren en estos temas, en reconocer el derecho de los manglares, el derecho de los ecosistemas como sujetos de derecho. Entonces, esa es una de las grandes discusiones, porque nosotros tenemos un código civil muy viejo que nos reconoce, que ve los animales y que ve el medio ambiente como un recurso como tal, que sirve para desarrollar un fin, como un medio, pero que no lo ve como un sujeto de derecho. Es un tema que tenemos mucha discusión por delante. Entonces, bueno, pero la Constitución nuestra ahora los declara como bienes patrimoniales de la nación. Y esa declaración de la Constitución tiene unas consecuencias y un alcance. ¿Qué nos dicen ustedes acerca del alcance y de las consecuencias que tiene la declaratoria de la flora, de la fauna, de los recursos naturales, de la biodiversidad? Oye, de la biodiversidad, no solo de la vida silvestre, no solo de la vida silvestre, sino de los ecosistemas y de la biodiversidad en sentido general, que los declara como patrimonio natural de la nación. Entonces, como bienes patrimoniales de la nación. Sí. ¿Qué alcance jurídico tiene esto? ¿Y qué significa? ¿Y qué puede significar desde el punto de vista de la capacidad o la posibilidad de que alguien se apropie de un ave, de un ecosistema o de un bosque? Son los bosques de propiedad de la gente donde... Sí. Cuando yo lo leí me pregunté si el perro que tengo en la casa me pertenece o es un bien como un bien particular o es un parte del patrimonio natural de la nación. ¿Qué lectura han dado los tribunales? Interesante filosofía del derecho ambiental. Almonte quizás de las únicas personas que hay en este país que habla de estos temas y que lo habla con mucha propiedad. Tanner, ya tú te has hecho abogado, uno te escucha hablando y dice, no me corten el aire. Así es. Es interesante porque antes los recursos naturales, cuando yo estudié en la UAS de Derecho, que me dieron economía básica, yo recuerdo siempre que los recursos naturales siempre se han visto como eso, un recurso para explotarlos. Por eso que se habla mucho hoy de explotación, y la palabra explotación hoy ya no se usa, nadie se atreve a utilizar, vamos a explotar los ecosistemas. Bueno, pero básicamente eso es lo que se hace, exprimir los ecosistemas hasta un punto en que a veces se afecta su propia capacidad de generación. Nos hemos dado cuenta en los últimos años que los ecosistemas tienen límites y nosotros hemos tratado la naturaleza como que es ilimitada. Incluso hay un anuncio de aquí de turismo que decía República Dominicana inagotable. Entonces sigue todavía mucha gente pensando que los recursos naturales son para explotarlos y que todo este afán de quererle poner mordaza al desarrollo es un invento socialista o un invento de personas que no entienden que el capital es el único que puede resolver los problemas. Entonces hubo que cambiar ese concepto de recurso natural a bien ambiental. ¿Y qué es un bien? Un bien, a diferencia de un recurso, es algo que está siendo protegido por la ley. La ley empieza a decir, a pensar y luego se descarga con una disposición que dice, a partir de este momento ya eso no es un recurso, pasa a la categoría de bien, y como pasa a la categoría de bien, pasa a ser resguardado, protegido por mis mandatos, o sea, por la ley, por la Constitución y por el Estado. Entonces los bienes ambientales son bienes patrimoniales. El capital natural no solamente es el capital que permite que exista la vida, que exista el agua, que existan los mecanismos para poder satisfacer las necesidades de las poblaciones que existen. O sea, nosotros sin Valle Nuevo no podemos fomentar las ciudades de Baní, no podemos tener San José de Ocoa, no podemos tener Jarabacoa, no vamos a tener Montecristi, donde llega el río allá bañando sus aguas, porque las aguas son indispensables para el mantenimiento de las condiciones de vida. Entonces, la Constitución de la República y las leyes lo que han dicho es que este patrimonio que es común de todos los dominicanos no puede ser enajenado por terceros de forma tal que afecte el derecho, primero, de las demás personas. Pero donde yo tengo dificultades para entenderme con el derecho ambiental, es que el derecho ambiental, independientemente de que nació como un concepto humano y son los humanos los que hemos creado las leyes, nos hemos dado cuenta que los ecosistemas, y vuelvo al tema de los manglares o al tema de los humedales o cualquier otro ecosistema que uno piense,
también son mecanismos vivos que funcionan de una manera que las leyes humanas no logramos todavía comprender. Y como no podemos comprenderlos eficientemente ni mucho, tenemos que hacer leyes que son usualmente inadecuadas, que son leyes que son incompletas, que son leyes que adolecen de problemas. Y por eso, como no conocemos cómo funcionan bien todavía las marismas, cómo funcionan bien los humedales, cómo funciona el subsuelo, nosotros no sabemos casi nada del subsuelo. Entonces nosotros tenemos dificultades para poder garantizar que esos ecosistemas que son independientes del ser humano, porque tú que eres experto en eso, Daneri, ¿hace qué tiempo nosotros aparecimos en el escenario mundial? Hace 200.000 años, los seres humanos, y hace 12.000 años que estamos organizándonos, antes éramos nómadas, ahora somos sedentarios, y hace poco tiempo que estamos escribiendo las cosas, pero estos ambientes naturales existen hace millones y millones de años que se han ido perfeccionando en una base de equilibrio. Entonces nosotros con el crecimiento humano, porque hay 3 graves problemas que nosotros hemos creado. Primero, hemos creado el problema de la agricultura. La agricultura planteada como está es un grave problema porque para poder, usted le deja un terreno baldío a cualquiera en este país y le dice, a mí lo que me han dejado es un problema. Búscate un Gredal, tumba todo eso y vamos a sembrarlo de ahí porque yo lo que estoy perdiendo cuarto, vamos a sembrarle vaca. Y eso es un grave problema, pero esa es la lógica empresarial mercantilista que funciona todavía hoy en día. Apenas ahora en República Dominicana estamos hablando del pago por servicios ambientales. Ahora es que estamos entendiendo que los terrenos baldíos sirven para algo, que no es que un terreno baldío que no es productivo, es que ese terreno está haciendo una función ecológica que nosotros desconocemos y que la propia ley ha querido desmeritar o ha querido desconocer y no ha querido financiar. El problema del medio ambiente no se resuelve sancionando gente ni metiendo gente presa. Se resuelve básicamente dando incentivos para hacer un cambio de conducta dañina a conductas menos dañinas. Entonces nosotros tenemos un grave problema porque los bosques dominicanos, como dice Almonte, son bosques que sirven no solamente para producir madera, para producir agua y para proteger la biodiversidad, son la base del capital natural. Fíjense ustedes cómo los recursos naturales son en todas partes del mundo indispensables para el desarrollo de los pueblos. Son como una especie de garantía para el desarrollo no solamente de hoy, sino de los nietos nuestros. O sea, la mayoría de la gente que está cruzando de Haití para la República Dominicana son refugiados climáticos, no refugiados económicos. En Haití no hay condiciones para el mantenimiento de las condiciones de vida. ¿Por qué? Porque allí apenas queda menos de un 2% de la cobertura forestal. La gente dice, bueno, pero que la cobertura forestal es quizás que para aprovechar los árboles. No, es que hay un conjunto de cosas donde no hay foresta, tampoco hay insectos, donde no hay insectos no hay polinización, donde no hay polinización no hay reciclaje, donde no hay reciclaje no hay agua para la producción, no hay agua. O sea, nosotros tenemos un gravísimo problema en este país y nos vamos a acostar todos los días sin saber que estamos ante un eminente colapso. La mayoría de los ecosistemas dominicanos están todos colapsados. No mal, colapsados, y nosotros nos manejamos como que no pasa nada. Yo creo que es muy importante que esa intervención, esa precisión que ha hecho César, de esa relación, esa visión holística, ecosistémica de la situación del mandato constitucional de considerar la base de recursos naturales como patrimonio de la nación. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver en breve con César Vargas. Ya volvemos con Colibrí Radio. Esto es contenido. Esto es Radio Funglode. Radio Funglode. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Bueno, de nuevo aquí con César Vargas en Colibrí Radio. César, yo decía que tu explicación sobre esa disposición constitucional del carácter patrimonial de los recursos naturales de la República Dominicana, así lo dice la Constitución en el artículo 14. Los recursos naturales, renovables y no renovables, y los recursos biológicos, la biodiversidad y los recursos genéticos. Pero el carácter patrimonial entonces
podría colindir, enfrentarse con el derecho a la propiedad privada. ¿Podría haber un conflicto ahí? De hecho, a nosotros se nos adoctrinó mucho a principios de los años 90 de que los derechos, ese resurgimiento de los derechos colectivos nunca debía de hacerse fundamentado en retrujar o disminuir o incapacitar los derechos de la propiedad privada, porque el derecho a la propiedad privada es, digamos que es como el fundamento del Estado, es el fundamento de la paz y la armonía entre los pueblos. O sea, eso es lo más importante. Sin embargo, en la práctica nos damos cuenta que realmente el reconocimiento de los derechos colectivos y el reconocimiento de la biodiversidad significa muchas veces limitar mucho el concepto del derecho de propiedad, que viene dado, por eso que ya nosotros habíamos visto al monte antes, tú te acuerdas, el derecho de la función social de la propiedad. De la propiedad, ahí es el que está consignada en la Constitución de la República Dominicana. Que es lo mismo con lo que yo comenzaba hablando, de que todo el mundo dice, ¿qué es la Constitución? Es donde están nuestros derechos, es donde están nuestras obligaciones. Y luego vienen nuestros derechos. Entonces, incluso el mandato de la protección del medio ambiente no viene como un derecho dado, sino como una obligación de no hacer para no dañar la naturaleza. Y nosotros siempre creemos que, yo tengo el derecho de que nadie me dañe. Sí, pero también tú tienes la obligación de no dañar terceros. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea esto que ustedes están comentando aquí? Cada vez que yo voy a salir de mi casa, voy a prender mi vehículo, voy a usar el celular, o voy a hacer una actividad, o voy a hacer eso que se habla mucho ahora en el medio, y que nunca se mide cuál es el impacto que tiene el del ser emprendedor. Porque es muy bueno ser emprendedor, pero cada vez que uno emprende, ¿qué es lo que uno va a hacer? A transformar recursos naturales. Yo me río mucho cada vez que el Estado dice que va a desarrollar una zona franca en Dajabón. Digo yo, más contaminación en Dajabón. No estoy diciendo con eso que no haya desarrollo. Lo que estamos hablando es de que el desarrollo en el que hemos estado promoviendo no puede ser un desarrollo que cada vez que tú metes una zona franca en Dajabón, y tú sabes que vas a meter 1 millón de galones de agua mensuales más, tú tienes que saber que hay que sacar 1 millón de agua de galones que hay que tratar. Pero eso no lo trata el plan de desarrollo de Barahona, de allá de Dajabón. Eso no habla de cómo van a subir las emisiones de ruido. Yo recuerdo que trabajando mucho con los... consideran los límites de los ecosistemas, como tú dijiste. Sí, ni la capacidad. Es decir, caben cuánta empresa, cuánta zona franca caben en ese ecosistema que están ahí. ¿Qué capacidad tienen ese ecosistema para manejar eso? Porque esa zona franca debería estar establecida en función de la capacidad que tienen los ecosistemas de esa provincia de ofrecer materias primas y servicios ambientales, de manera que se puedan usar esos servicios y esas materias primas sin agotarlos, a lo que llamamos el desarrollo o uso sostenible de los recursos naturales. Claro. Y yo creo que el mejor ejemplo ahora sería Pedernales. Todo el mundo quiere que la gente de Pedernales progrese. Y Pedernales es muy bonito. Pero ¿qué tipo de desarrollo vamos a hacer de Pedernales? ¿El mismo de Bávaro? ¿El de Puerto Plata? ¿El de Samaná? No lo soporta. ¿El de Juan Dolio? La gente se queja de que algunos nos oponemos a las mineras. Yo no me opongo a la minería como tal. La minería es importante. Todo lo que tenemos aquí viene de la minería. Pero hay lugares donde la minería no se debe de hacer. Ahora, ¿cuál es el principal problema de la minería en República Dominicana? Que es obvio nuestra falta de fiscalización, nuestra falta de consecuencias en las actividades mineras que son extractivas y que dañan y que no hay luego una recuperación de los ecosistemas, además de que hay ecosistemas que no se recuperan. Y los métodos que se usan para hacer la minería, los métodos a cielo abierto, con la cantidad de agua que escasa regulación, sabiendo que las plantas de tratamiento funcionan un día pero el otro día no, y que hay que estar permanentemente arriba de ellas, como si una planta de tratamiento, que la gente lo ve como algo, es algo muy complicado en términos técnicos. O sea, si una planta de tratamiento que te opera bien se te desestabiliza entre 8 de la mañana y 5 de la tarde, y lo que te están mandando es un grave problema a los medios, a los ríos. Y la mayoría de nuestros ríos no solamente han desaparecido, sino que la mayoría son centros de cloacas. O sea, son aguas, lo que nosotros vemos bajando por los ríos no es agua residual. Y nosotros creemos que es el río que viene bajando. No, el río se murió hace mucho. ¿Por qué? Porque el caudal del río ya es mucho menor que la cantidad de agua que se descarga. Entonces nosotros tenemos un país, un mecanismo de desarrollo económico que vela o que prima linealmente por ver que se aumenta la cantidad de bienes y servicios, pero que no da seguimiento adecuado a los problemas de las emisiones y de las emisiones. Y yo no quiero dejar de concluir la intervención de hoy, que les agradezco mucho, sin decir que el grave problema de los problemas ambientales es que los políticos no pueden resolver el problema solo sin los empresarios, como decías tú, Serrano. ¿Por qué? Porque aquí
la mayoría de la contaminación del planeta la producen 71 empresas a nivel global. Entonces, ¿por qué no es más fácil, en vez de tratar de trabajar con 5.000 millones de gente, enfocar el problema en las 71 empresas que están ahí? Y el problema ambiental básico es un problema de financiamiento, no es un problema de normas. ¿Por qué? Porque las normas están ahí, las normas se dictan. ¿Cuántas leyes hay en este país? Pero Almonte sabe, y tú también, y usted también, que hay miles y miles de normas dominicanas ambientales. Aquí no hay un sector con más normas que el de medio ambiente, pero los problemas cada día son más acuciantes, porque nosotros necesitamos que gente como Pepín Corripio, que gente como los Barceló, como los Vicini, se metan al tema ambiental, pero no para destruirlo, sino para promoverlo. Y nosotros nos atamos todos los días a decir que República Dominicana es un país con unos recursos naturales increíbles, pero todo el mundo lo quiere explotar por todas partes. Mira cómo está Miches abriéndose ahí a diestra y siniestra. Aquí está viniendo todo el que está en Hollywood a comprar tierra en Miches para explotarla. ¿Y qué tipo de explotación estamos teniendo ahí? Porque tenemos que decidir o manglares o playas y hoteles, pero no podemos tener las dos cosas. Y lo que hacemos es que prohibimos por la ley diciendo, no se permite el corte de manglares, no lo permitimos cuando no lo presentan en el estudio de impacto ambiental, pero en la práctica nosotros sabemos que cuando pasa un año de operación del proyecto, que había manglares, cuando tú vas al año, están secos porque lo han secado, porque no se pueden tener manglares en las playas, porque los manglares producen mosquitos, porque los manglares tienen unas condiciones que producen malos olores y a los turistas no les gusta. Entonces, esto es una decisión de Estado que tenemos que Pero tomar. no hay seguridad ninguna de que las playas permanezcan en las condiciones que tienen hoy día, Así es. sin la existencia de los manglares y de los humedales que están justo antes de la duna costera donde inicia la playa y donde se forma la playa. La calidad de la playa depende justamente de que existan esos manglares y esos humedales que son los filtros biológicos que garantizan la viabilidad futura de esa playa. Quiero aprovechar ese colofón que ustedes han mencionado para preguntarte, César, en la Constitución Dominicana hay una disposición bastante interesante, el artículo 15, el párrafo del artículo 15, que aborda el tema de las playas y el tema del agua. Ustedes han mencionado playa y costa, playa. Ahí me recuerdo que cuando estábamos discutiendo eso, un gran movimiento ambiental se levantó porque estaba planteándose que en la Constitución Dominicana se dejara claramente establecido el carácter público, el carácter de bien público de las playas. Y hubo toda una discusión acerca de si era adecuado el tema de que en la ley 6400 solamente se considerara los 60 metros para como área de protección de la zona costera. Y se logró una disposición en la Constitución que a mi juicio, garantiza el carácter público de las playas. Aunque abre un camino a una interpretación en el sentido del acceso. Sí, el carácter de la playa como bien público está asegurado, pero habla también de que se debe garantizar el acceso sin afectar el derecho de propiedad. Así dice. Pero no es solo de las playas, es de los ríos también. Y también de los ríos, de las lagunas, los lagos, cualquier fuente de agua está declarada como un bien público, como de dominio público, pertenecen al dominio público. Y yo creo que eso que señala el profesor Almonte tiene más que ver con el acceso. Porque muchas veces para accesar a ellos hay que pasar por alguna propiedad privada. Yo quisiera hoy escuchar a César desde el mundo de la liti judicial, cómo se ha leído esa disposición constitucional. Mira, lo que redactaron esas leyes, evidentemente que quieren resguardar sus derechos privados. Hay mucha gente que tiene títulos de antes del año 1968 y entienden que como los títulos son previos y hay unos principios en derecho que establecen la derogabilidad de la norma posterior con la inferior y etcétera. Hubo una gran discusión, sin embargo, al final prima lo que Almonte está diciendo. En la práctica realmente lo que ocurre en República Dominicana es una violación permanente, sistemática, básica y apoyada por el Politur, por el Estado y por todo el mundo
de las áreas costeras. O sea, las áreas costeras no son de nadie. Y no es porque no puedan ser apropiadas, porque constituían, como se pensaba al principio, un bien estratégico para la defensa de la defensa nacional de la República Dominicana, como por ahí llegaban los barcos, etcétera. No, es porque son ecosistemas costeros. Entonces, como son ecosistemas costeros, son entes vivos dinámicos que requieren cero perturbación o perturbaciones mínimas para que se pudieran allí dar la productividad que se da. Muchos ecosistemas costeros son responsables de alimentar muchas poblaciones. Claro, pues esa es la parte bonita que la interpreto yo. En la parte real, sin embargo, lo que estamos viendo es un pugilato entre derechos de propiedad, de acceso de propiedad individual. O sea, hay mucha gente que tiene títulos dentro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la ley ha establecido que tu título llega hasta el punto donde colinda con el derecho de propiedad pública, con el derecho de colectividad, con ese concepto de administración del patrimonio común, que constituyen en algunos casos los 60 metros y en la zona de Santo Domingo hasta 75 metros para atrás. Entonces, en algunos lugares son hasta 200 metros. En la práctica, violatorio. Entonces, se ha establecido como un mecanismo, que Almonte lo señaló al principio, que era ese derecho de paso, que nosotros le decimos ahora servidumbre ecológica. Sí. Entonces, realmente, la zona costera, tenemos que entender que es una zona que está exclusivamente vinculada con las funciones ecológicas del mar y de la zona terrestre. Entonces, muchas veces lo que está ocurriendo aquí es que el Estado Dominicano está vendiendo todas nuestras zonas costeras. La ley permitió un subterfugio diciendo que siempre que se contara con la autorización del Poder Ejecutivo, se podía la ley, la 305 del 68. Que se permitía usufructuar ese terreno siempre y cuando, o sea, se prohibía, y luego decía, pero se permite la explotación turística siempre y cuando no colinde con las normas, las leyes y el medio ambiente, y se remite al Ministerio de Medio Ambiente para estudios de impacto ambiental. Entonces, esa ley ha permitido que nosotros vamos a ir por todas nuestras zonas costeras y encontrar que en principio se prohíbe, pero que luego se permite, y tú te encuentras ahí restaurantes en el agua. Yo te pregunto, la accesibilidad a esos bienes de dominio público se puede hacer de dos formas, desde tierra, desde hasta la costa, tú caminando o accesando desde la parte terrestre hasta la costa, pero también, si tú te imaginas, yo quisiera, yo te pregunto si la Constitución me garantiza a mí el derecho a salir caminando de Pedernales por dentro de los 60 metros y darle la vuelta a la parte dominicana de la isla hasta Montecristi sin que nadie me interrumpa. Así debe ser, claro. Así legalmente es así. Así dice la ley. Y realmente. Claro, no, es imposible. No solamente hay obstáculos físicos que te lo pueden impedir, gente que ha construido en la propia costa. Tú te vas a la zona, bueno, lo primero que te vas a topar es en Ocoa. Pero eso es ilegal. Por supuesto. Bahía de Ocoa. Sí, todas esas casas que están ahí están usufructuando la zona ecológica. Y tenemos que entender que la zona ecológica no es para los seres humanos. O sea, el medio ambiente no se hace exclusivamente para satisfacer la necesidad humana del Homo sapiens, del inteligente. Es que la naturaleza existe per se para ellos mismos, para los insectos, para las cucarachas, para los ratones, para los peces, para las mariposas. Entonces, la casa que tiene usted de veraneo en los 60 metros es una casa que está impactando y que está afectando los ecosistemas costeros y marinos, independientemente de que yo pueda cruzar o no pueda cruzar. Yo quiero dejar muy claro que yo soy de las personas que cree que el derecho del medio ambiente está mal enfocado en solamente querer considerar que el derecho ambiental es importante para los seres humanos y no para las poblaciones de las especies. Entonces nosotros tenemos que ser los representantes de las especies que no tienen voz ni voto, porque tenemos esa inteligencia. Es como si, por ejemplo, y la gente dice, pero ¿cómo tú vas a representar a un chimpancé o un perro o una vaca? O tú vas a representar un solenodonte de lo que hay en la República Dominicana. Fácil, así mismo como nosotros podemos representar en términos figurativos a una persona que está enajenada mentalmente o una persona que está incapacitada mentalmente. Nosotros asumimos esa figura de representación y nosotros también podemos representar a las tortugas marinas, podemos representar a los peces, a los tiburones blancos y a cualquier animal, hasta los corales, a todos los animales. Entonces, esa zona que está ahí está siendo usufructuada particularmente por Juan Pérez, por César Vargas, en Ocoa, en detrimento de, primero, tú querer cruzar por la línea de 60 metros. Y segundo, la función ecológica que se le ha otorgado a los 60 metros es para la conservación de la naturaleza, no de los seres humanos.
Entonces, eso es un grave problema. Ahora, que la Constitución de la República lo establece, sí, y que en términos reales y fácticos hay militares, hay hoteles, hay empresas que se dedican todos los días a impedir el paso, también es verdad. Y eso se ve mucho en la zona este. Hay muchas construcciones en Juan Dolio ahí que no te permiten caminar por la playa. Casas. Bueno, yo tuve una experiencia, yo tengo un grupo de estudiantes, yo le puse una práctica de que hiciéramos una visita desde Boca Chica hasta Juan Dolio. Y que trataran, eso es un curso que tenía de Derecho Ambiental, un diplomado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y que trataran de accesar a la playa. Y sucede que desde la zona esta, después de Boca Chica, ¿cómo se llama? Guayacane. Desde Guayacane Uh-huh. hasta Juan Dolio, no hay una sola forma de accesar. De tierra hasta la playa, una sola. Y es un caminito que dejaron, un trechito que dejaron entre el hotel Hemingway. Es lo único. Es decir, kilómetros de playa. No hay acceso a la playa desde la tierra. Entonces, eso evidentemente que es un hecho que estaba antes del 2010. La Constitución del 2010 trató de resolver el problema planteando el carácter público del acceso a la playa, es decir, la condición de bien público de la playa y la obligatoriedad de permitir el acceso. Pero dejó pendiente algo, César, y es una ley que regule ese acceso. Ustedes han construido alguna idea sobre cómo puede ser eso que tú dices, paso ecológico o servidumbre ecológico, para garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos a las playas? Mira, eso aquí no se ha tratado todavía. Y quizás lo que tú querías preguntar ahorita es que si alguien pudiera solicitarle al Estado ordenar la destrucción de las construcciones que están en los 60 metros. Desde mi punto de vista jurídico, perfectamente, eso debería ser posible. Y el título tuyo, que es privado, llega hasta donde... O sea, tu título puede decir que tú tienes todo, hasta el mar adentro, hasta 6 kilómetros que tú quieras. Pero evidentemente que ese título va a encontrar un problema, y es que lamentablemente, nos guste o no, los derechos colectivos se imponen a los derechos individuales. Lo que yo te quería preguntar era si la disposición constitucional del 2010 cómo afecta los derechos privados que se habían obtenido hasta ese momento. Es decir, cuando el título entra en la playa o entra hasta el río, hasta el curso del río. Pero en el 2010 la Constitución dice que 30 metros del río y 60 metros de la costa pertenecen al dominio público. Eso, en mi opinión, que no, como te digo, tengo muchas limitaciones en aspecto con entender los asuntos jurídicos, pero yo entendí eso como una expropiación. Sí, es eso. Lo que pasa es que tú cada vez que hablas algo, abres una caja de Pandora. Eso es una expropiación perfectamente. Lo que pasa es que la expropiación nunca se da en este país porque el Estado Dominicano es muy irresponsable, incluyendo todos los gobiernos que han estado ahí, todos los partidos, y no han nunca terminado de pagarle a la gente las expropiaciones. Y eso es un robo. Y por eso también hay mucha gente que se resiste al tema ambiental y se resiste al tema del área protegida. Incluso también hablar de la zona de amortiguamiento también es una restricción al ejercicio de derechos particulares. Lo es. Ahora, la discusión sería, ¿son necesarias o no las zonas de amortiguamiento? Lo son. Claro. No, además, nosotros somos ambientalistas, digamos que nosotros somos sesgados. Nosotros, si nos hacemos esa pregunta, nosotros mismos nos contestamos que sí, pero realmente nos hemos dado cuenta científicamente, porque los temas ambientales se basan en ciencia. Y por eso es que el principio de precaución también tiene muchas dificultades en estos días, porque el principio de precaución se basa sobre la incerteza. Entonces, cada día más los sistemas jurídicos necesitan certeza para tomar decisiones y asegurar la inversión jurídica. Pero evidentemente que lo que tú estás diciendo es que la Constitución del año 2010 limitó los derechos individuales. Señores, los derechos individuales se ven limitados ahora. Usted no puede ser emprendedor de lo que le dé la gana. Usted no puede inventarse ahora que usted va a explotar los corales de República Dominicana para sacarle un gusanito que tiene un coral en el medio porque le pareció que eso va a dejar mucho dinero. Y bueno, ese problema que usted se acaba de inventar, ese gran negocio que se lo va a comprar un chino,
tiene un problema con el derecho a vivir en un ambiente sano y el derecho de los corales de la República Dominicana. O sea, cada invento que tú tienes en términos particulares ahora tiene que ir al Ministerio de Medio Ambiente con tu idea de decir yo quiero hacer tal cosa que ustedes opinan. ¿Por qué? Porque los nuevos derechos ambientales han establecido limitaciones a los derechos individuales. Tú no puedes explotar el mar que está frente a tu casa, ni una laguna ni Sibón, ni puedes explotar la playa en Barahona como a ti te dé la gana, o la playa es tuya porque tú eres de esa comunidad. Ahora la ley ha dicho que para poder hacer cualquier cosa usted tiene que verificar que no esté dañando terceros. ¿Quiénes son los terceros en este caso? El derecho de los demás a no recibir humo, olores, ruidos. Jarabacoa está en ruido que nadie no manda madre. Y el otro es el derecho de la naturaleza per se, independientemente del ser humano. A seguir evolucionando y desarrollándose de manera que es natural. al mismo tiempo el derecho, lo que en una definición brillante que hace Raúl Brañez de lo que es el derecho ambiental, es decir, son las leyes que gobiernan la dinámica del planeta. Claro. Es decir, eso es lo que al final garantiza la supervivencia de la especie que están en el planeta, o por lo menos que están en esa franja del planeta que se llama biosfera, ¿verdad? Claro. Esa parte del planeta que se llama biosfera. Ahora, yo creo que debemos ir, tenemos que ir para una pausa, ¿verdad? Y tenemos una pausa para entrar al último segmento con César Vargas. En breve volvemos con ustedes. Ya volvemos con Colibrí Radio. Radio Funglote. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Bueno, continuamos hoy con este manjar jurídico, ¿verdad?, sobre la Constitución Dominicana y sus disposiciones ambientales. Yo soy de lo que digo, César, que el sector ambiental de la República Dominicana debería de crearle un estatus a la Constitución del 2010. Claro. Porque si bien es cierto que esa Constitución mejoró y actualizó instituciones jurídicas relevantes para el sistema político dominicano, en el caso del sector ambiental fue transformador. Fue realmente un salto hacia adelante y no actualizó con lo que ha sido el constitucionalismo en América Latina y fundamental en Centroamérica. Y en la Constitución del 2010 nosotros nos pusimos al más alto nivel de la protección de los recursos naturales, del medio ambiente, de los ecosistemas, por la vía constitucional. Y hay un tema importante que fue constitucionalizado, el tema de las áreas protegidas. En la Constitución de la República Dominicana hay un artículo de manera directa que trata de asegurar que los límites de las áreas protegidas no se modifiquen cuando impliquen reducción de esos límites. Algunos me dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué elevar a nivel constitucional el tema de la protección de las áreas protegidas? ¿Y cómo esa disposición constitucional ha sido recepcionada por los tribunales? ¿Cómo se manejan? ¿Conoce alguna sentencia o alguna perspectiva de los tribunales o de la doctrina en relación a esto? El tema de las áreas protegidas es muy importante. Cuando lo constitucionalizan, evidentemente, es porque le están dando una prioridad alta que tiene que ver con dos entes importantes. Primero, para el desarrollo de los pueblos como territorios estratégicos, indispensables, ya sea por sus fines ecológicos, económicos, culturales, religiosos, climáticos, que nosotros quizás no podamos entender o entender. Y por el otro lado, porque las áreas protegidas son indispensables, son motores que se necesitan para poder desarrollar económicamente los pueblos.
Las áreas protegidas no solamente son los lugares de donde salen la mayoría de las invenciones, la mayoría de las patentes, la mayoría de los recursos. Por ejemplo, ¿de dónde sale el agua de República Dominicana? De las áreas protegidas. ¿Por qué se declaran áreas protegidas? ¿Qué significa declarar una protegida? Significa en primera instancia que el Estado decide sacar del comercio común y corriente, de la apropiación individual y colectiva, un bien por considerarlo suprasagrado, supraimportante, que sobrepasa las capacidades de asignaciones económicas que le pueden dar los entes privados. O sea, aquí puede llegar Donald Trump o una gente mucho más rica que Donald Trump, Zuckerberg, por ejemplo, y decir, yo quiero comprar los Haitises y yo tengo los suficientes fondos para comprarlo, y si no los tengo yo, me junto con el otro y los compramos entre los dos. Sin embargo, los Haitises tienen una importancia económica que sobrepasa la capacidad de asignaciones económicas que pudiera darle un Estado, que le pudiera dar una persona, porque cumple funciones que nosotros hemos asignado, que calculamos que sobrepasa esa capacidad, y además cosas que no sabemos que también hacen las áreas protegidas, como el caso de los Haití. Entonces, las áreas protegidas son sacadas del comercio común para poder satisfacer necesidades básicas, actuales y futuras. Nosotros tenemos que garantizar que las generaciones que van a nacer, que no han nacido, y por eso el derecho ambiental es un derecho tan complicado para los abogados viejos que estudiaron con esos códigos napoleónicos, que no entienden este derecho ambiental como tan extraño, de que reconocerle derecho a gente que no ha nacido todavía como una locura, o reconocerle derecho a un perro, eso como que estamos locos. Bueno, el asunto es que las áreas protegidas son indispensables para garantizar no solamente la provisión de agua. Fíjense que ustedes, donde estamos nosotros metidos en esta cabina ahora mismo, nosotros estamos aquí, pero esta cabina fue hecha de ecosistemas. O sea, los materiales donde está usted montado, donde usted esté en su casa, o donde quiera que usted esté, tiene que pensar que esos materiales lo produjo un área natural. Hay áreas naturales que son tan ricas y tan importantes que los estados deciden sacarlas. Hay un estándar internacional que establece que por lo menos el 25%, el 17% de un territorio terrestre debe ser protegido, y el 10% del área marina debe ser protegida. República Dominicana tiene un 25%, y ahora vamos a subir un poquito más con la creación de la nueva área protegida. Aunque yo estoy en total desacuerdo con la forma en que son creadas las áreas protegidas en el país, sí no quiero discutir la importancia que tienen las áreas protegidas, sobre todo ante la vulnerabilidad que tenemos en el país por el cambio climático. En los primeros estudios que se hicieron acerca de los países con mayor impacto climático, se determinó que República Dominicana, Haití, Bangladesh y muchísimos otros países más eran de los países más afectados históricamente por el cambio climático, y iban a ser más afectados por el aumento del combustible de dióxido de carbono en la atmósfera con el paso de los fenómenos meteorológicos, con las inundaciones, con el aumento de la cuña salina hacia adentro, que se está viendo mucho más afectado como consecuencia de la deforestación de nuestras cuencas. Entonces, las áreas protegidas son indispensables y no pueden ser negociadas por los particulares. Por eso el Estado decide crear áreas protegidas. Ahora, esas áreas protegidas se han creado siempre de manera agresiva, no tomando en cuenta las necesidades de las poblaciones circundantes, porque la gente tiene mucha vinculación con las áreas. Y no es que no se creen las áreas protegidas, hay que crearlas, y ha sido bueno que se creen. Yo recuerdo que Jaime David siempre decía que si se tomaba mucho en cuenta el debido proceso no se terminaban de hacer las cosas. Sin embargo, en el día de hoy, en un Estado social y de derecho, nosotros tenemos que garantizar el que las cosas se hagan con el debido cuidado, que haya una buena gobernanza y que se respete el derecho de las personas a opinar. El Ministerio de Medio Ambiente se ha sacado esta área protegida nueva sin haber hecho un proceso de consulta pública que hace necesario que se haga para que todo el que se vea afectado por la creación del área protegida pueda ver valer sus derechos. Y no nos pase como nos pasó con el desafecto del área protegida de Manolo. Yo justamente a eso iba a preguntarte, que el contraste que se da entre la importancia que incuestionablemente tiene el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para el desarrollo presente y futuro de la República Dominicana, incluso para su viabilidad presente y futura, y con decisiones, y también lo que dice la Constitución de las áreas protegidas, la importancia que le da, dedica un artículo y la menciona en muchos otros artículos de la Constitución, con decisiones que han tomado los tribunales de la República, como fue el caso de la desprotección o eliminación del Parque Nacional Manolo Tavares Justo por una sentencia del Tribunal Constitucional.
¿qué opinión te merece este tipo de decisiones? Mira, cuando tú te lees cuando tú agarras el proyecto de creación de un área protegida, yo estoy seguro que Almonte está de acuerdo conmigo en esto. Tú de ver el anteproyecto, lo lees, lo abres, lo analizas y lo cierras y tú dices, aquí hay mérito o no hay mérito. De leerlo. Pero resulta que se crean las áreas protegidas tomando en cuenta que alguien sabe muchísimo de esa área protegida y que entiende y probablemente tenga toda la razón de que un área es indispensable para el aporte del agua del lugar, para la conservación de la biodiversidad, para la conservación de una particular especie o un particular bosque que hay ahí en esa zona. Todo eso tiene razón. Ahora, las áreas protegidas no son el único mecanismo que se tiene para poder garantizar un área o para poder garantizar una especie. Hay muchas cosas que se llaman también incentivos que se pueden utilizar. Yo estoy a favor de la creación de las áreas protegidas. A mí me encantan las áreas protegidas, pero siempre y cuando se respete el derecho de las personas de manera individual y se justifique científicamente el por qué se declara un área protegida. Las áreas protegidas no se pueden declarar alegremente. ¿Qué pasó? Que no le dieron la oportunidad al Tribunal Constitucional de poder verificar la importancia ecológica que tenía esa zona. Yo no la pude ver tampoco. Yo agarré el proyecto y no lo pude ver. El medio ambiente dice que es importante, sí es importante. Juan Pérez dice que es importante y que hay que si yo cuántos ríos y que nacen con si yo cuántas especies, que la representación florística es importante, la representación de mamíferos, de reptiles, que por ahí pasan las migraciones de aves. Todo eso está muy bien, pero eso hay que documentarlo. ¿Para qué? Para que el juez que no sabe de eso, ni tiene que saber tampoco, porque los jueces no tienen que sabérselo todo, el juez pueda ponderar. Entonces nosotros los ambientalistas, los que trabajamos en el tema ambiental, muchas veces no damos información para que el otro pueda ponderar adecuadamente. Entonces cuando tú cocinas un área protegida, que nos parece todo muy bien, que las áreas se protejan, sobre todo en este país que lo hemos depredado de todas las formas, tenemos que hacerlo de la manera correcta, pausadamente, tranquilamente, con la caracterización básica, con la información. Si Loma Miranda debe ser área protegida o no, debe ser una gran discusión nacional, no una discusión de los ambientalistas ni tampoco de los empresarios. Debe proveerse toda la información básica. ¿Qué ocurrió en el caso, por ejemplo, de Loma Miranda? Que el propio PNUD tiene que venir a decir que los estudios de impacto ambiental que se hicieron en el país son incapaces, son insuficientes, no establecieron toda la caracterización necesaria y que el medio ambiente, por tanto, medio ambiente no tomó una decisión basada en información correcta y que había que hacerlo de nuevo. Entonces, debe de pasar lo mismo con las áreas protegidas, para que el que quiera llegar y decir, eso no puede ser área protegida, tenga el sustento para poder, no tenga el sustento para poder desafectar el área protegida que se ha creado. Cuando creamos o cuando no creamos, fíjate que la ley ha dificultado muchísimo ir hacia atrás, ese principio de regresión del que se habla mucho y de progresividad de los derechos humanos. La ley dominicana ha puesto un candado a las áreas protegidas. No se pueden disminuir las áreas protegidas. Y no solamente, mira, están las áreas protegidas. Luego tú tienes ahí las zonas de amortiguamiento que no se cuentan. Luego tú tienes los parques públicos que son como áreas protegidas. Luego tú tienes la área de 60 metros de toda la costa dominicana. Nosotros tenemos muchas áreas. El problema es que nosotros no respetamos ni las protegidas ni las no protegidas. Pero eso es justamente lo que yo planteo, que ante la importancia que la Constitución le confiere al sistema de área protegida, que lo blinda prácticamente. En papeles. Bueno. Entonces, ¿por qué el propio Estado, a través de otro estamento, pues simplemente deroga un decreto que crea un parque nacional sin averiguar mucho, sin ventilarlo mucho, simplemente lo deroga? Y la última pregunta que te hago es el hecho de que si las áreas protegidas se pueden crear después de ver lo que dice la Constitución, y esta pregunta va para ti, va para el profesor Almonte, si se pueden crear por decreto, por ley, por resolución. ¿Cuál es la forma de crear correctamente las áreas protegidas? Bueno, yo creo que es una pregunta crucial para otra discusión, porque yo no creo si tengamos mucho tiempo. Lo que sí me gustaría decir es que en la Constitución de la República Dominicana está claramente establecida la condición que tú le atribuyes a las áreas protegidas desde el punto de vista ecosistémica, la importancia. Y eso se ha convertido entonces en una institución jurídica constitucional.
ahí viene el tema de la eficacia. ¿En qué medida la Constitución se convierte en eficaz? Los órganos públicos se abrazan a ella y la hacen cumplir. Yo creo que no tenemos mucho tiempo. Sería bueno que en algún momento podamos volver a discutir el tema jurídico, yo creo que de las áreas protegidas, y poder llevarle a nuestros televidentes, a los compañeros, a las personas que nos escuchan, una apropiación, para mí, una apropiación ciudadana del marco constitucional ambiental. A mí, yo he trabajado durante mucho tiempo un concepto de ciudadanía ambiental, construcción de una ciudadanía ambiental. Y para mí, lo primero que tiene que hacer esa ciudadanía ambiental es apropiarse de los derechos subjetivos y del derecho y de las disposiciones constitucionales que para la protección del medio ambiente hay en la Constitución Dominicana. Y como tú dices, no solamente esos derechos, sino sus deberes, los deberes correlativos que están consignados en la misma Constitución. Daneri va a despedir el programa. Bueno, no, solo agradecerte, César, tu magnífica intervención, que hayas dedicado tu tiempo para compartirlo con nosotros y con los amigos que nos ven y nos escuchan. Gracias, profesor. Y pedirles a ustedes que esperamos nosotros que el contenido haya sido de su agrado y los esperamos el próximo jueves, si Dios quiere. Esto fue Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente.